Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto de saludarlos en esta oportunidad. Un día viernes, no es un día común para muchos, ya que con varios acá presentes nos vemos los días lunes, donde tenemos una clase de capacitación ministerial, y los días miércoles tenemos clases con el curso Los Enemigos del Alma. En esta oportunidad vengo a traerles una masterclass. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué masterclass? Es una clase maestra, es una clase que poco se toca y que mucho se necesita. Muy delicada, hay que hacerla con pinza. Durante toda una semana he estado investigando, orando, armando todo el tema. El material que van a ver ustedes a continuación es un material inédito, propio, así que usted se va a llevar un material de excelencia, para que usted lo pueda bendecir. Las señales antes del fin es el tema a tratar. Creo que todos estamos no solo curiosos, sino ansiosos, no solo ansiosos, sino ya con ganas de aprender sobre este tema, ¿verdad? Muy bien, ya vamos, perdón, introduciéndonos al tema de esta noche, y en Mateo capítulo 24, del versículo 1 al versículo 14, se encuentra todo lo que vamos a estudiar esta noche. Está en estos 14 versículos, por si acaso. No nos vamos a salir del contexto. Vamos a tocar estos 14 versículos, lo vamos a desglosar y vamos a entrar a la palabra para poder explicar las señales antes del fin. En estos versículos, Jesús anuncia las señales de su venida. Y comenzamos con Mateo capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Este es un versículo muy conocido, muy mencionado y muy predicado también, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los discípulos hacían alarde, sí, hacían alarde del templo que ellos tenían, los judíos, ante Jesús. Si usted lee bien, los discípulos estaban ahí y se acercaron para mostrarle a Jesús el templo, como diciendo, mira el templo que tenemos, ¿verdad? Entonces le hablaban de lo tan bello que era aquel complejo edificio construido por el rey Herodes. Él, sin embargo, les anunció que sería destruido. O sea, los bajó en una, como dicen los muchachos, los bajó en one, en primera, ¿no? En el año 70 después de Cristo se cumplió esa predicción, o esa profecía, o esa visión que tuvo Jesús de ver el templo destruido, donde no quedaba piedra sobre piedra. La historia nos relata que un general llamado Tito, hijo del emperador de la época, vino con su ejército del Imperio Romano y obviamente atacó Jerusalén y dejó pero casi la nada misma en Jerusalén. Estaban ya por destruir el templo, cuando Tito no estaba de acuerdo con destruir el templo, y los soldados que estaban furiosos, muy enojados con los judíos, no le hicieron caso a su general y le prendieron fuego al templo y no quedó piedra sobre piedra, literalmente. En el año 70 se cumple la profecía que Jesús le había dado a sus discípulos. Así fue y así pasó y escrito está. Muy bien. Mateo 24, versículo 3, como le dije, vamos a ir desglosando versículo por versículo todos los versículos del 1 al 14 de Mateo 24, donde están todas las señales. Ojo, todavía no entramos en las señales. Estamos en la introducción, en el preámbulo del tema. Ahora, dice acá Mateo 24, 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ya aquí los discípulos estaban entrando en un tema bastante complejo, bastante complicado, porque acuérdense que los judíos aún estaban esperando al Mesías, ¿verdad? No a Jesús. Y hasta el día de hoy han pasado 2000 años desde que Jesús vino, o más, y aún los judíos siguen esperando a su Mesías. Mientras que nosotros ya lo esperamos por segunda vez, los judíos lo están esperando por primera vez. Ahora, el Monte de los Olivos es una pequeña colina que se encuentra afuera mismo de los muros de Jerusalén. Ellos pensaron que el momento en que el templo fuera destruido coincidiría con el retorno de Jesús a la tierra y la consecuente destrucción del mundo, ¿no? Ni se imaginaban, hermanos, ellos, que el templo sería destruido 40 años más tarde, o sea, se demoró poquísimo, porque cuando Jesús le da esta profecía, obviamente estaba entre 30 y 33 años de edad, o sea, pasaron solo 40 años y el templo de Jerusalén, con toda la ciudad, fue destruida por los romanos, y que todavía faltarían más de 2000 años en la actualidad para el fin del siglo o fin de este mundo en su estado actual. Obviamente nadie sabe la hora, nadie sabe el día, pero hay algo que coinciden los teólogos actuales, es que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Disculpen. Y eso, todos los teólogos se han puesto de acuerdo. Ahora, Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús a la pregunta que le hicieron sus discípulos de cuándo iría a suceder esos acontecimientos finales y la venida de Jesús, la segunda venida. O sea, Jesús ni siquiera se iba y ya estaba anunciando su venida, ¿se da cuenta? Ojo, en la actualidad hay muchos predicadores, y creo que aquí todos están de acuerdo, pero que enseñan toda suerte de doctrinas, no todos, por si acaso, pero hay muchos predicadores que enseñan toda suerte de doctrinas y entregan muchas explicaciones e interpretaciones extrañas de estas cosas. Ahora, mejor será que nos apaguemos o apeguemos, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que ser biblistas, apeguémonos a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra. Si nos vamos por las ramas, ahí no vamos a llegar a nada. Muy bien, vamos ya entrando de frente, porque el tiempo es muy corto y tenemos que hablar muchas cosas. La primera señal, ya usted la está viendo en su pantalla, y es falsos cristos y falsos profetas. Esta señal obviamente ya se viene cumpliendo de mucho tiempo atrás, pero se ha manifestado de una forma fuertísima estos últimos, vamos a decirlo así, 30 años. Fuerte, porque antiguamente sabe usted que no existían los llamados hoy en día profetas que hablan cosas que no son. No estoy en contra de los profetas por si acaso, sino que surgió 30 años atrás el movimiento profético, el movimiento apostólico. No voy a hablar en contra ni a favor, simplemente que dentro de ese movimiento ha habido mucha falsedad, no todos, por si acaso. No hay que meter a todos en el mismo saco. Pero esta primera señal habla de falsos cristos y falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado. Mateo 24:5, aquí nos relata la primera señal. Jesús hablando. Acuérdense que todas las señales que vamos a estudiar esta noche fueron anunciadas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Como preámbulo de estas señales, obviamente hay una pregunta a los discípulos de cuándo serían estos acontecimientos finales. Más atrás, Jesús le habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ahora empezamos con esta primera señal, Mateo 24, verso 11 y verso 24, lo rectifica y lo ratifica más que todo. Y muchos, dice, falsos profetas, sigue hablando Jesús,
se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso nosotros nos preguntamos hoy, pero ¿cómo fue engañado? Si esta persona que yo conozco, este pastor, tiene muy buen fundamento bíblico, tiene buena palabra, buen fundamento doctrinal, pero ¿cómo cayó en ese error? Lo dice la Biblia. Aún engañarán a los escogidos. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a desglosar un poquitito esta primera señal y vamos a explicar de qué se trata. Jesucristo predijo que en los últimos tiempos muchos, no dijo pocos, dijo muchos, vendrían en su nombre. Ahora, miren como forma de estadística. Durante 1900 años, o sea, desde que Cristo asciende, durante 1900 años, vemos un total de 10 falsos cristos. O sea, en 1900 años, solo se registra en la historia 10 falsos cristos y 5 falsos Jesús que están documentados, ¿ok? Para empezar. Mientras que en los últimos 100 años, o sea, en el último siglo, el siglo XX, tenemos un aumento muy considerable de 21 falsos cristos y 21 autoproclamados Jesús. O sea, 42 en 100 años y 15 en 1900 años. Saque su cuenta. Es impresionante cómo se ha manifestado esta señal en los últimos 100 años. O sea, se está cumpliendo esta señal de una forma muy fuerte. Las estadísticas muestran un aumento demasiado radical en los últimos tiempos. Es importante notar que Jesús mismo dice que estos falsos cristos harán señales y prodigios. Ahora, quiero que entienda esta parte. Note que no dice milagros. O sea, estos falsos cristos, estos falsos profetas, no harán milagros. Dice, harán señales y prodigios. O sea, le explico. Se puede caer en la categoría de magia o artimañas. Señales y prodigios. No necesariamente cuando hablamos de señales y prodigios tiene que ver con el cristianismo verdadero, sino también los brujos, los hechiceros y hasta Satanás hace señales y hace prodigios, y eso usted lo sabe, la Biblia lo dice. Otro asunto interesante es que van a tratar de engañar incluso a los escogidos, o sea, todos los que están conectados acá. Es decir, no necesariamente los falsos cristos van a salir de falsas sectas. Ojo, los falsos cristos no van a salir de falsas sectas, sino que también pueden salir de iglesias cristianas, canales cristianos, etc. Ahora, si usted se pone a estudiar un poco las estadísticas, la gran mayoría de las sectas modernas, hoy en día, de los últimos 100 años, han salido justamente, ¿sabe de dónde? De la iglesia cristiana. Sí, así es. No de otras sectas, sino de la iglesia cristiana nacen otras religiones, otras sectas, otras falsas doctrinas. ¿Y quienes crean esas sectas? Personas que habían estado en los caminos del Señor, pastores que habían dedicado su vida al Señor, hoy lideran una secta. Así de simple. Bien, segunda señal, porque ya vimos la primera, ¿verdad? No, perdón, seguimos en la primera señal. Vamos a ver los falsos mesías a través de la historia, de la actualidad, los últimos, yo diría, 50 años, estos falsos mesías se han manifestado. José Luis Jesús o José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, en una oportunidad él dijo ser el Mesías, él dijo ser Jesús, luego se desenmascaró y dijo que era el anticristo. Él es el fundador de una iglesia o un movimiento llamado Creciendo en Gracia. También se proclamó como el anticristo.
Tiene su principal iglesia en los Estados Unidos y tiene muchísima gente. Ahora, Charles Manson, americano, usted sabe, un asesino de serie, condenado a cadena perpetua, mucha gente lo conoce, ¿verdad? También se autoproclamó como un mesías, fundador de una secta llamada La Familia, donde a él lo consideraban como un mesías. Actualmente él está cumpliendo cadena perpetua y es de inspiración del cantante famoso de rock Marilyn Manson, entre otras películas, entre otras cosas. Manson es un personaje muy conocido. David Scheller, un inglés, fue periodista y trabajó en seguridad, y él dijo ser el Mesías en el año 2007. Actualmente él es travesti, fíjense. ¿Ah? Inri Cristo, a este sí lo he oído hablar bastante porque estuve viviendo en Brasil 6 años y aún vive por si acaso este hombre. Este hombre, si usted ve las fotos, googleelo, él se viste como Jesús de los 2000 años atrás, con túnica blanca, con una franja y todo así, ¿no? Con una corona de espinas, así se viste. Se proclamó este hombre Jesucristo reencarnado, es un brasileño. Tiene mucha presencia. ¿En dónde? En la televisión y debates sobre temas sociales en su país. Tiene mucha gente, muchos seguidores. También está Marina Tzvigun, una ucraniana, que es la líder de la comunidad de la humanidad iluminada, obviamente una secta. Ella se proclama, siendo mujer, también una mesías. Estuvo en prisión 6 meses por apoderarse a la fuerza de varios miembros de su hermandad. También está un tal Claude Maurice Marcel, un francés, actual fundador y líder de la religión UFO, que tiene que ver con los ovnis. No sé si usted ha escuchado hablar de esta gente que se comunica con los ovnis, que habla con los ovnis, que esperan pues el aterrizaje de los ovnis, y en fin. Dice haber sido visitado por extraterrestres para entregar un mensaje a toda la humanidad. Su doctrina es terrible. Y finalmente un tal Brian David Mitchell, un americano, predicaba en las calles, actualmente está cumpliendo, él también se autoproclamó Mesías, pero actualmente está cumpliendo cadena perpetua por secuestro. La lista es interminable, vamos a estar acá toda la noche hablando de los Mesías y tanto, ¿no? Incluso ahora último se ha manifestado una tal diosa madre, ¿no? Que es una coreana que dice ser la esposa de Dios, ¿no? No dice ser la Mesías, pero obviamente dice ser la esposa de Dios. Tiene iglesias aquí en Perú, en Chile, en Ecuador, sobre todo aquí en América se han manifestado de una forma muy fuerte. Bien, vamos ya a la segunda señal, porque esto es largo. Las guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Ahora, solo para culminar la primera señal, hay que tener mucho cuidado con estos falsos cristos, hay que tener mucho cuidado con estos falsos profetas, sobre todo el día de hoy. Le vuelvo a repetir, no estoy en contra de los profetas, de hecho los hay, sé que hay verdaderos profetas, pero no todos hoy son verdaderos profetas y comienzan a lanzar falsas profecías, comienzan a enseñar falsas doctrinas, y esto en los últimos 30 años se ha manifestado muy fuerte. Ahora vamos a la segunda señal, que son guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Si bien es cierto que el mundo nunca se ha visto totalmente libre del azote de la guerra, ningún periodo de la historia ha conocido una escalada bélica como la registrada en el siglo XX. O sea, en el siglo XX fue pues terrible. La Cruz Roja Internacional estima que desde los comienzos del siglo pasado, o sea, el siglo XX, miren, 100 millones de personas han muerto a causa de la guerra. 100 millones. Se estima que un tercio de las 193 naciones de todo el planeta Tierra están inmersas en algún conflicto. Solo en el año 1999, o sea, hace poco, hace 23 años, hubo 65 enfrentamientos armados. El mismo año, fíjense, impresionante. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, lo que nunca
nos olvidamos de esa guerra, ¿verdad? Conflicto del que se alardeó que terminaría con todas las guerras, porque muchos profetas también hablaron, ¿no? Dijeron, esta es la última guerra, los profetas de los años 40. No, por eso les digo, la falsa profecía se viene arrastrando por años. Entonces, hubo falsos profetas que dijeron que con el término de la Segunda Guerra Mundial venía Cristo. Así dijeron. Googleenlo, hay muchísimos falsos profetas que anunciaron la venida de Cristo con el término de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Pero no fue así. Ahora, se han producido, terminando esta guerra, 130 enfrentamientos bélicos de consideración, post Segunda Guerra Mundial. Conflagraciones, en donde cada año han muerto más de 1000 personas. Además de cientos de conflictos menores, que no dejan de ser conflictos, revueltas armadas, que no dejan de ser guerras, y también revoluciones, que tampoco deja de ser un conflicto bélico. El número de bajas producidas directamente por esas 130 contiendas armadas post Segunda Guerra Mundial fue de más de 23 millones, ¿se da cuenta? A lo que hay que añadir otros 20 millones que fallecieron producto del hambre, y eso lo vamos a ver más adelante, y otras causas relacionadas con la guerra, porque la guerra produce otro tipo de consecuencias. En el siglo XX, en el siglo pasado, hubo 3 veces más bajas, 110 millones, o sea, aumenta de una forma impresionante, que en todas las guerras libradas del siglo I hasta el año 1899, o sea, impresionante. 70% de todos los caídos de la Segunda Guerra Mundial han sido civiles, o sea, los que más han sufrido con las guerras no han sido ni siquiera los militares, sino los civiles. Miren, un dato muy interesante. Los civiles son los mayores perjudicados con las guerras a través de la historia. Cifra que en la década de los 90 ascendió a más de 90% con las guerras que vinieron ya luego de la época de los 70 y luego de la época de los 90, y ahora con el siglo XXI, con las nuevas guerras que estamos viendo ahora. Muy bien, algunas estadísticas acá para tener consideración. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron entre 1914 y 1918 la Primera Guerra, y la Segunda entre 1939 a 1945, con el término de la guerra, con la rendición de Alemania y con la muerte de Hitler, aunque muchos dicen que no murió y se escapó. Eso es todo un tema, como prueba del cumplimiento de esta profecía. Pero desde el año 1900 hemos tenido 348 guerras o conflictos armados alrededor de todo el mundo. En la actualidad existen hoy 39 conflictos armados sucediendo en este momento, y usted y yo que estamos sentados acá ni lo sabíamos. Fíjese, durante la Segunda Guerra Mundial en toda Europa y Asia murieron 60 millones de personas. De esas 60 millones, 25 millones fueron rusos, los rusos murieron de forma impresionante, y 6 millones en el holocausto judío, obviamente en manos del Tercer Reich, con órdenes directas de este genocida llamado Adolf Hitler. Corea del Norte versus Corea del Sur es una guerra muy conocida. De hecho, ahí se dividieron entre dos. Si bien es muy cierto que este conflicto no tiene muertes diarias, o no tuvo muertes diarias, porque hasta hoy se siguen agarrando en algunas oportunidades, por lo menos sí las produce a menudo. Desde 1948, este conflicto ha cobrado la vida de casi 4 millones de personas, y hoy día está al borde de una guerra nuclear, incluyendo a Estados Unidos. Está todavía en eso, que explota o no explota esta guerra nuevamente, y Estados Unidos apoyando obviamente a Corea del Sur, porque todos sabemos que Corea del Norte es y tiene tendencia comunista, ¿verdad? Muy bien.
Irán versus Pakistán también es un conflicto que tiene años, es un conflicto armado de Beluchistán, ha cobrado la vida de más de 2.500 personas desde el año 2004 y no paran, estos se agarran todo el tiempo, paran y vuelven y paran y vuelven, y así van. En el Medio Oriente es así. La guerra civil en Somalia, que tiene años, de hecho es el país más pobre de todo el mundo, por si usted no lo sabía, Somalia. Esta guerra iniciada en 1991 lleva más de 400.000 fatalidades. Digo lleva porque aún todavía está la guerra civil, no para. El conflicto armado en Colombia, nuestros vecinos colombianos, iniciado en 1964, ¿ve? Mucho tiempo atrás, por las famosas FARC, que dicen que entregaron las armas, pero hay indicios de que no es así, porque hoy en día están los narcoterroristas, así que las FARC aún están vigentes. Ha cobrado la vida de más de 200.000 personas y ha desplazado cerca de 4 millones de personas. O sea, a causa del terrorismo, 4 millones de colombianos tuvieron que salir, dejar su patria, su país, debido a todas las atrocidades que sucedieron ahí. Recientes conflictos al borde de una guerra que está en Asia, China versus Japón, se dice que esta guerra si ocurre, ahí se viene pues una cosa terrible. Pakistán versus India, que se tienen un odio desde que nacieron, ellos obviamente tienen esos conflictos, y en el Medio Oriente, pues Israel con Irán, que siempre han estado en conflicto, con Siria, con Egipto, ya hubo una guerra, usted sabe, en el año 1948, en el año 1950, la guerra de los 6 días, en el año 52, Israel luchando con 6 naciones, en fin. El Hezbollah en el Líbano, Hamas, que es ahora poco, muy conocido, en la Franja de Gaza, donde están los palestinos, pero todo eso le pertenece a Israel y se agarran constantemente israelitas con palestinos en la Franja de Gaza, los palestinos luchando por ser una nación, aún no son reconocidos por la ONU, y ahí está, bombas, conflictos, muertes, y se siguen agarrando. Muy bien, miren, este cuadro es muy interesante porque es un cuadro actual, un cuadro con los conflictos armados graves, yo diría muy graves, del año 2021 y 2022. O sea, lo más actual que se tiene. Aquí están los conflictos armados más graves. No sé si usted se ha dado cuenta de una peculiaridad. Los conflictos más graves, armados más graves, se encuentran en el África, en el continente africano, ¿verdad? Tenemos aquí a Sudán, Yemen, Somalia, Etiopía, Mozambique, Congo, Camerún, República Centroafricana, ¿verdad? Sahel, Malí, Lago Chad. Y bueno, más arribita y hasta el Medio Oriente, Siria, Irak, son países muy conflictivos, Yemen, ¿verdad? Porque está Yemen del sur y Yemen del norte, está Afganistán también, Ucrania, que es obviamente el conflicto de moda, vamos a decirlo así, porque todo el mundo está hablando de Ucrania con Rusia, y Myanmar, que es el último también. Todo esto es lo que está sucediendo hoy. Fíjese, todo lo que está sucediendo actualmente. Es impresionante. ¿Ok? Bien, continuamos. Vamos ya, disculpen, a una tercera señal, y son las hambres. Mateo 24:7 dice, habrá hambres, no dice hambre, hambres, plural. Un hambre o hambruna se podría definir como una drástica escasez de alimentos que afecta a un número de personas, o sea, a un número indefinido. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos calculan que anualmente, hermano, miren, mueren de inanición, o sea, de hambre, unas 4 millones de personas. Repito, al año, hoy, mueren 4 millones de personas. Y ahora, por favor, si se va a asustar, asústese. Lo que equivale a unas 30
personas por minuto. Eso significa, fíjese lo que vamos a leer acá. De verdad que a mí me da con dolor de mi corazón, pero se lo voy a leer. Esto significa que en el transcurso de esta hora, de este masterclass, que estamos pasando juntos aquí estudiando estas señales, habrán muerto de hambre cuando terminemos la clase, habrán muerto de hambre unas 1.800 personas. Acabó la clase y 1.800 personas habrán muerto de hambre, según las estadísticas de la OMS en la actualidad. Amados, esto es terrible, penoso, de verdad, yo no sé. Y no hay palabras para poder describir esto. Todos los días, hermano. Todos los días. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Lo peor de todo, que esta gente, muchos, están muriendo no solo de hambre, sino que mueren sin Cristo. Lo peor no es morir de hambre, lo peor es morir sin haber comido la palabra de Dios. Eso es lo que entristece mi corazón. Todos los días, ya no sé si hablar, pero todos los días se producen unas 40.000 muertes diarias relacionadas con el hambre, hermano. Mayormente en zonas rurales. Creo que todo país tiene una zona rural, sobre todo aquí en Sudamérica. Usted que está conectado en México, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, sé que ustedes tienen en sus países zonas rurales y hay hambre. Y muchas veces el gobierno, lamentablemente, no está haciendo nada. Y los cristianos, menos, ¿verdad? Mejor ni hablemos. Se calcula, disculpen, pero estas noticias a mí me ponen muy triste. Se calcula que 1/3 de toda la población mundial está bien alimentado. Fíjese, o sea, solo 1/3 está bien alimentado. 1/3 está subalimentado, o sea, ya demasiado. O sea, los gorditos, los grasientos, los que están con el colesterol alto, ¿verdad? Los que comen demasiado. Y 1/3 padece inanición, o sea, hambre. Son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y esto no miente. En los próximos 25 años, fíjese, por favor, en los próximos 25 años, las sequías de distintas regiones del orbe, o sea, del mundo, representarán la principal amenaza a la producción de alimentos y a la salud del hombre. 1.300 millones de personas de todo el mundo no tienen acceso a agua potable. Estas son estadísticas del Banco Mundial. El agua está escaseando. Se dice que en 25 años la gente va a empezar a pagar el agua carísimo. Carísimo. El agua va a costar muy caro. Ahora, ¿será que eso solo se va a ver en la gran tribulación? Es una incógnita, ¿verdad? ¿Todo va a ser controlado por el anticristo? Eso lo vamos a ver y obviamente espero que no lo veamos, ¿no? La sórdida ironía es que el mundo está en las condiciones de poder producir suficientes alimentos para dar de comer a su creciente población. O sea, sí se puede. Si bien es cierto que algunas hambrunas son consecuencia de sequías u otras catástrofes naturales. La mayor parte del hambre del mundo podría aplazarse o aplacarse de no existir el egoísmo. ¿Se da cuenta? Y la inhumanidad del hombre, del ser humano, para con su semejante. ¿Qué pasa? Las guerras, los embargos, la corrupción y toda la opresión económica, porque todo tiene que ver con dinero. Ahora todo se mueve por dinero, la gente se muere de hambre porque no tiene para comprar, ¿no? ¿Y por qué no tiene para comprar? En fin, hay muchos factores. Ahora, la opresión económica son en realidad síntomas del verdadero mal. Mientras niños inocentes se mueren de hambre, algunas naciones ricas destruyen millones de toneladas de alimentos para mantener altos los precios de forma artificial. Así de simple. Empresas mundiales como McDonald's, Burger King, Pizza Hut, prefieren botar al tacho todo lo que quedó del día
que ellos produjeron a darle de comer a los pobres. Ellos no pierden, o sea, yo voto a la calle, ¿no? El pobre me tiene que pagar. Esa es la política de estas grandes cadenas alimenticias. Ahora, miren acá. Pónganse a ver este cuadro, por favor. Esto es un índice, amados, mundial del hambre. Este es actual. Si bien es cierto, dice 2021, es actualizado. Porque acuérdense que los cuadros se hacen cada final de año, no al principio. Año finalizado, año evaluado. Quiere decir que este cuadro aún es actual. Así que fíjese usted, aquí lo rojo es extrema pobreza. Lo naranja es alarmante en pobreza. Un problema serio de pobreza es lo amarillo, o mostaza, ¿verdad? El verde claro es un hambre moderada y un hambre baja es el verde fuerte, ¿no? Y donde no hay hambre, vamos a decirlo así, es lo blanco. Fíjese que lo blanco, o lo plomo, no hay ni siquiera necesidad de mencionarlo, ¿verdad? Es Estados Unidos y Canadá por la parte norte, que son los únicos países donde no hay hambre. ¿Se da cuenta? Estados Unidos y Canadá. Nada más, pare de contar. En Sudamérica, vea sus ojos en Sudamérica, fíjese ahí, los que están en color amarillo o mostaza, ¿eh? Son Venezuela nada más, el único país que está pasando un hambre seria, según las estadísticas, ¿verdad? Según las estadísticas. Cuando hay una hambre seria, mueren alrededor de entre 20 y 35 millones de personas, imagínense. El resto tiene un color moderado. Vemos aquí a un Ecuador, junto con Colombia, junto con Bolivia y las Guyanas francesas, ¿no? Ya el resto de países en Sudamérica, como Perú, aquí vemos a Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, están en un nivel bajo de hambre, ¿no? México también tiene un bajo índice de hambre, y los países, fíjese, de Centroamérica tienen un nivel moderado, o sea, más bajo que México. Y vamos al África, fíjese en África, o sea, la gran mayoría de países en África tiene un hambre seria y alarmante lo del color naranja, y el único, fíjese el detalle, no sé si ya se fijó, el único país que tiene un hambre extrema, donde el 60% es Somalia, donde el 60% de la población está desnutrida, o sea, más de la mitad de los somalíes están desnutridos. Es el único país que vive en una situación extrema. Y justo están en una guerra civil, o sea, impresionante. Ya en Europa no hay hambre. ¿Se da cuenta que todo lo blanco es Europa? Europa está ahí, nada, ¿cierto? Rusia y los países bálticos hay un hambre baja, ¿no? Los países asiáticos también están con un hambre seria, ¿no? La India, sobre todo, donde hay un hambre, pero impresionante, pero no llega a ser moderada ni baja, como otros países. Perdón, no llega a ser moderada ni seria, ¿no? Así que este es el cuadro, espero que haya sido interesante para usted. Avanzamos con la cuarta señal. Tenga paciencia. Esta es una masterclass, por si acaso. Va a durar más de una hora, por si acaso. Así que vaya preparándose, prepare ahí su agüita, su refresco, su cafecito, porque va a durar más de lo normal. Una masterclass siempre acostumbra a durar más. Estamos en la cuarta señal y pretendo terminar, ¿ok? Las pestes son la cuarta señal, lo dijo Jesús en el Mateo 24:7, y habrá pestes. Las pestes, también denominadas plagas por muchos, al menos 30 enfermedades nuevas han aparecido a escala global desde el año 1973. Entre ellas, el famoso VIH conocido como el SIDA, la hepatitis C, la fiebre hemorrágica del ébola y el COVID-19 que todos conocemos, ya con los famosos que surgieron después, ¿verdad? Pero el COVID-19 es lo que abrió muchas y muchas cepas. Desde 1973 han reaparecido 20 enfermedades infecciosas,
muy bien conocidas, entre ellas la tuberculosis, la malaria y el cólera, algunas en formas mucho más mortíferas y con mayor resistencia a los fármacos. Hace menos de 20 años, la profesión médica cantaba victoria sobre un amplio espectro de varias enfermedades virales y bacterianas. Los médicos dijeron, lo logramos controlar todas las bacterias, ya no vamos a tener nunca pandemia, y nada. Y no fue así. Fíjese, vamos a ver este cuadro. Nuevamente, estos cuadros son impresionantes. Y vamos a ver el número de muertes causadas por las pandemias a través de la historia. Miren, un cuadro muy interesante que empieza ya entre el año 100 y 200 después de Cristo. Fíjese, donde vemos la primera pandemia registrada en la historia entre el año entre el año 165 y el año 180, conocida como la peste antonina, ¿no? Y esta peste antonina se llevó a 5 millones de personas. Esto sucedió obviamente bajo el gobierno del Imperio Romano. Ya en el año 541 y al 542, otra pandemia conocida como la plaga de Justiniano, transmitida por ratas. Se llegó a descubrir que las ratas traían obviamente un virus que contagió a los seres humanos del Imperio Bizantino. Acuérdense que el Imperio Romano se divide en dos, y a partir del año 400 el Imperio Romano se llama Imperio Romano, Imperio Bizantino. Y ahí hubo entre 25 y 50 millones de personas muertas. Luego viene la viruela japonesa en el año 735 con 1 millón, y así sucesivamente llega la famosa peste negra, muy conocida, ¿verdad? Que llevó prácticamente llegó a toda Europa esta pandemia, ¿verdad? Y esto proviene de Crimea, y obviamente alrededor del 30% de la población europea fue contagiada. Casi 50 millones de personas murieron por esta pandemia. Luego vienen otras pandemias con 12 millones, la plaga italiana, la cocolizil, ¿no? Las primeras pandemias del cólera, y llega la gripe rusa con 2,8. Luego viene la tercera pandemia de peste con 10 millones, y también la tuberculosis, en fin. Tantas y tantas, la gripe española, famosísima, con 50 millones de casos y de muertes, ¿no? Finalmente estamos ya casi al finalcito. El SIDA, fíjese, hasta el día de hoy, ha llevado más de 32 millones de personas, que también es considerada una pandemia. Tenemos ahí la tuberculosis, la gripe de Hong Kong, el MERS, la gripe A, el ébola, el SARS, que es post-COVID-19, y la gripe asiática. Y bueno, y vienen otras más, ¿verdad? Y obviamente estamos con el COVID-19. Aquí tenemos un cuadro de los fallecimientos por COVID-19, y número 1 en el ranking siempre estuvo manteniéndose Estados Unidos, con más de 500.000 muertes, se dice que va a llegar al millón. Brasil, impresionante, con casi 400.000, y así vamos, ¿no? México, tercer lugar, increíble, la India, Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania y España. Obviamente esto va a continuar, las pestes no paran, las epidemias continúan, y muchos pensaron que con el COVID-19, no me digan que usted no lo pensó, se acababa el mundo, ¿verdad? Ah, no, se acaba el mundo con esta pandemia, por aquí, la iglesia, y nada, seguimos igual, y seguimos. Vamos a la quinta señal ya de la noche, que son los terremotos. Mateo 24:7 dice, y terremotos en diversos lugares. El almanaque universal, amados, nos dice que entre los años 1000 y 1800 se produjeron solo 21 terremotos de gran magnitud. A ver, repito. Entre los años 1000 y 1800 solo se produjeron 21 terremotos registrados de gran magnitud. O sea, en 800 años solo hubo 21 terremotos, según los registros. Fíjese.
Ahora, entre 1800 y 1900, o sea, solo en 100 años, tuvieron lugar 18 movimientos sísmicos de consideración. O sea, en 100 años, mire todo lo que hubo, lo que no hubo en 800 años. En los 50 años siguientes, entre los años 1900 y 1950, o sea, en 50 años, hubo 33 movimientos telúricos de consideración, muy grandes proporciones. Miren, ya aumentó una barbaridad. Casi tanto como los ocurridos en los 850 años anteriores. A ver, entre 1950 y 1991, el número se elevó a 93, o sea, creció una barbaridad. Casi el triple. Que en el medio siglo anterior, en total esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. El Centro de Información Sísmica del Instituto Geológico de los Estados Unidos informa que anualmente se producen 3,3 millones de movimientos telúricos en todo el mundo. Unos 140 son de magnitud 6.0, o sea, ya grado terremoto, o más en la escala de Richter. No hay forma de predecir un terremoto, eso sí no existe, ¿ok? Los sismos se producen en zonas muy diversas del orbe, siendo que hay países que son sísmicos, como Chile, por ejemplo, aquí en Sudamérica. El número de catástrofes ocurridas en 1999 no tiene parangón en la historia. Unas 70.000 personas murieron en más de 700 catástrofes. 20.000 de ellas fueron víctimas de 6 grandes terremotos. Eso sin contar los miles más que quedaron heridos y sin hogar. Ahora, terremotos que hubo en el mundo, solo voy a mencionar algunos por el tiempo. 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 8.9, miren, 8.9, frente a la costa nordeste de Japón, desencadena un maremoto por el Pacífico y mata un número de más de 17.000 personas. En octubre del 2010, una gran erupción volcánica y un maremoto matan a más de 500 personas en Indonesia. En febrero del 2010, un gran sismo de magnitud 8.8 sacude Chile. Esto fue terrible. Genera un maremoto y mata a 524 personas. Esto fue en el sur de Chile. También en 2010, sendos sismos sacudieron todo Haití, con un balance entre 250.000 y 300.000 muertos. Y China, en la provincia de Qinghai, con 2.187.000 muertos, o 2.187 muertos y 80 desaparecidos. Septiembre de 2009, un gran terremoto de 8.0, desencadena maremoto de hasta 12 metros, imagínense, 40 pies de altura, y mata 194 en el Pacífico Sur, incluso 34 en Samoa estadounidense. Aquí vemos los terremotos más mortíferos del mundo, o sea, los que han causado mayor mortandad. Miren, aquí está el ranking de terremotos. Puerto Príncipe, Haití, sigue siendo el terremoto más mortífero. Fue en el año 2010 y se llevó a 316.000 personas. Huyeron para todas partes del mundo los haitianos. A Yiyuan en China en 1920 con 273.000. Tangshan en China en el 76 con 242.000. Sumatra en Indonesia con 227.000. Cantó en Japón con 142.000. Messina en Italia 123.000. Ashgabat en Turkmenistán 110.000. Sichuan, China con 87.000. Cachemira, Pakistán, India con 87.000. Y al final del ranking está Ancash, Perú, una ciudad acá de mi tierra. En el año 70 se llevó a 70.000 personas. Le voy a contar una historia, si usted no lo sabía, se la cuento en 30 segundos, sobre el terremoto de Ancash. Cuenta la historia, porque esto fue una avalancha, en realidad fue un terremoto, y lo que causó la muerte de esas 70.000 personas ni siquiera fue el terremoto en sí, fue una avalancha que vino de los cerros, cayendo toda la tierra, las montañas, las piedras, a la ciudad de Yungay, me acordé el nombre, Yungay. Pero la historia dice que en ese horario, que era la tarde, arriba en un cerro, en una meseta plana, había un circo infantil que estaba dando una función para niños, ¿no? Y ese circo era cristiano, dado para niños, para evangelizar la ciudad de Yungay
Y muchos niños fueron a ese show, con sus padres, algunos, obviamente. Y cuando vino la avalancha, obviamente ellos se situaron en un lugar donde no había cómo la avalancha caer sobre ellos. Ellos estaban bien cubiertos. Dice que la avalancha cubrió toda la ciudad de Yungay, y yo soy testigo porque he ido a la ciudad de Yungay con mi esposa y he visto la antigua ciudad de Yungay donde hubo esta avalancha, donde hubo estos 70.000 muertos. Los autos están ahí, los semáforos, todo por arriba, y fueron los únicos sobrevivientes de esta catástrofe, ¿no? Los que estaban ahí dando el show para los niños, evangelizándolos, y estos niños que estaban ahí. Un dato bastante interesante. Seguimos, por favor. Y la sexta señal, vamos corriendo, la sexta señal es la persecución. Pastor, ¿habrá persecución? Claro, y es como señal. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. A este siglo XX se lo conoce como el siglo de los mártires, en vista de que son más las personas que desde 1900 han perdido la vida por sus creencias cristianas que en todos los siglos anteriores sumados. Escribe la agencia misionera Open Doors, fundada en 1955 por un holandés, al que se conoce por el nombre de Brother Andrew, cuyo libro, God's Smuggler, el contrabandista de Dios, por favor, lea lo que es impresionante. Este libro fue publicado en 1967 y ha vendido 14 millones de ejemplares en todo el mundo. Este hermano, brother, o el hermano Andrew, ¿no? Dice cuenta en su propio libro, otros 30 segundos, porque esto es impresionante. Él cuenta en su libro una experiencia que él dice que él estaba llevando Biblias en la época cuando Rusia era gobernada por el comunismo, ¿no? Entonces era imposible llevar Biblias a Rusia. Y él dice que compra un Volkswagen viejo y pasa y va hasta la frontera con Rusia, pero atrás en lo que está atrás, ¿verdad? En la tapa de atrás, llena de Biblias ese Volkswagen, ¿no? Antiguo, un escarabajo, como le conocen en Chile, y él orando, ¿no? Señor, un milagro, yo no sé cómo, pero yo tengo que llegar con esas Biblias. Llega a la frontera, vienen los militares rusos, y lo paran, documento, le da documento, el pasaporte, abra por favor la puerta de atrás, la abre, y él se queda ahí, quédese usted ahí, le dice, y él se queda ahí en el manubrio, en el volante, y demora un par de minutos, cierra la puerta, y le dicen, señor, aquí están sus documentos, váyase rápido, porque esas verduras que usted está llevando se pueden echar a perder con este sol que está pasando. Así que váyase inmediatamente. Impresionante. Cuenta el hermano Andrew que él llega con las Biblias todas y la gente, los militares habían visto verduras en su. Impresionante. Impresionante. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Ahora, amados, Nina Shea, consejera del presidente Clinton y miembro del Comité para la Libertad del Culto, escribe lo siguiente: los cristianos son la confesión religiosa más perseguida del mundo. A lo largo del siglo XX han muerto más cristianos por causa de diversas persecuciones que en los 19 siglos transcurridos desde el nacimiento de Cristo. Fíjese. Y cuando yo digo persecuciones, dice Nina, no me refiero a la simple discriminación, hablo de una reducción a la servidumbre, torturas y asesinatos. Hoy en día, amados, en todo el mundo hay unos 340, fíjese, millones que son seguidores de Cristo que padecen persecución. Millones. El promedio anual de mártires cristianos, que los hay en todo el mundo, es de 163.000, según la International Bulletin of Missionary Research, que es una agencia misionera. En 19 países de Europa se vulnera la libertad de culto. O sea, no hay libertad. Si usted tiene libertad de culto en su país, dele gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Ahora, acá tenemos un cuadro donde podemos apreciar la lista mundial de persecución, los 50 países
que persiguen actualmente a los cristianos, ¿no? Número 1 en el ranking, Corea del Norte, después viene Afganistán, Somalia, aunque usted no lo crea, siendo el país más pobre del mundo, está persiguiendo a los cristianos. Libia, Pakistán, en fin, y ahí usted lo puede leer, todo lo que está ahí, la opresión, los 340 millones, y fíjese que la persecución, no sé si usted ve en el cuadro ahí, rapidísimo porque el tiempo me gana, ahí en Sudamérica, el único país que literalmente hay persecución aún a los cristianos es en Colombia. Colombia es un país que aún persigue a los cristianos. Otro país de Latinoamérica es México. En México llegan hasta matar a los cristianos en el norte de México. Los que viven en el sur, los de Mérida, los de Yucatán, denle gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Ah? Porque en el norte de México aún siguen persiguiendo y matando a los cristianos. Lo dicen las estadísticas, y obviamente Colombia y México son los únicos países latinoamericanos donde hay persecución el día de hoy. Finalmente vemos aquel cuadro en África, una persecución impresionante, ¿verdad? Impresionante. También aquí vemos en Asia, ahí está la famosa ventana de 1040, que ya se la voy a mostrar más adelante, y los países asiáticos que obviamente están ahí persiguiendo a los cristianos. Muy bien, la séptima señal, ya nos falta poco, por favor, unos 10 minutitos y terminamos, ¿ok? 10 minutos, no se me vayan y terminamos. Alcanza a terminar, son 8 señales. Vamos en las 7 y nos faltaría una y acabamos, ¿ok? Por favor, presta atención, nadie se vaya al baño, no se distraiga, porque esta señal la quiero leer junto con usted a cabalidad. El amor de muchos se enfriará, es la séptima señal. Mateo 24:12, Jesús le dice a sus discípulos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pastor, ¿eso es una señal? Por supuesto, Jesús, dicha por el propio Jesús. Aquí dice que el amor de muchos se enfriará debido a la maldad que habrá en la tierra. Eso que habla de muchos se refiere a la iglesia. Ojo, no al mundo, a la iglesia, no al mundo. La presión de la maldad desenfrenada, la dificultad de las circunstancias e incluso el estrés de nuestro moderno estilo de vida producen un ambiente sobrecargado de problemas y dificultades, y que la mayoría de la gente hace caso omiso de caminar en el amor de Dios. Lo primero que dice Jesús es que la multiplicación de la maldad se va a dar, porque no se va a enfriar el amor de muchos de la nada. O sea, el amor de muchos se enfría debido a la multiplicación de la maldad. El mundo, antes que Cristo vuelva, o sea, hoy, serán como en los días de Noé, lo dice la Biblia, comiendo, bebiendo, distraídos en lo terrenal, sin poder entender el juicio de Dios. Ahí está la referencia. Era grande la maldad de esa generación entregada a todos los placeres temporales del mundo. Una sociedad muy pervertida, inmoral, libertina, los designios de su corazón inclinados al mal, como lo dice Génesis 6. No es, pregunto, no es nuestra sociedad actual igual o incluso peor de lo que era Noé, en los tiempos de Noé. Responda usted. Con leyes hoy cada vez más contrarias a la Biblia. Una sociedad que no entiende. Será también como en los días de Lot, lo dice la Biblia, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando en la tierra. Lucas 17 dice eso. O como Sodoma, con soberbia, saciedad de pan, sin misericordia, abominable, lo dice Ezequiel. Una sociedad pervertida, inmoral, que aborrece al pueblo de Dios, sin justos, su pecado llena la copa de Dios, lo dice Génesis 18. Seguimos. Una sociedad apartada de, obviamente, de Dios, con apariencia de piedad, religiosa, una sociedad religiosa, pero llena de pecado e iniquidad. Aún en la iglesia encontramos religiosidad.
tiempos peligrosos, lo dice 2 Timoteo. Me pregunto, les pregunto, ¿no vemos esto cada vez más marcado el día de hoy? Responda usted. La maldad, aún en los niños desobedientes que tenemos hoy, el moralismo, las falsas religiones, el falso cristianismo, los falsos maestros, una sociedad buscando paz y seguridad, buscando desesperadamente bienestar, fuera de Cristo, en tinieblas. Me pregunto y le pregunto, ¿no vemos al mundo buscando paz y seguridad? Yo respondo, sí, exigiendo al Estado, al gobierno, benefactor, derechos, distraída en esto, con miedo a morir, una sociedad hoy con la apostasía en aumento, en cabeza del papado, unidos a él en su engaño. Me pregunto, le pregunto, ¿no vemos cada vez más al Papa engañando al mundo? El de hoy estoy hablando y los anteriores también. Ecumenismo, falso cristianismo, apostasía en el protestantismo, o sea, en el evangélico. Varios protestantes que ya no protestan, se dice protestante y no protestan nada contra la ramera, o sea, contra Roma, no contra la iglesia romana, sino contra el espíritu de Roma que ha invadido las iglesias cristianas. Ojo, al contrario, se unen en sus mentiras, firmando tratados, alianzas, ¿no? El ecumenismo es eso. Los defienden, justifican y toleran y hasta se reúnen con ellos, cantan con ellos, están con ellos y todo. Seguimos. Una sociedad, no se desconecta, una sociedad con pocos profetas verdaderos. ¿Los hay? Sí, pero hay pocos profetas verdaderos. La sana doctrina será escasa. Difícilmente se encontrarán iglesias o pastores a quien acudir, lo dice Amós 8. Me pregunto y le pregunto, ¿no vemos la iglesia visible cada vez más llena de apostasía? Responda. Falsa doctrina, las herejías, falsos maestros, engañadores, ovejas descarriadas, sin saber a dónde ir, una sociedad sin fe. Cristo vendrá en un momento en el cual la fe prácticamente no será hallada, lo dice Lucas 18. Me pregunto, ¿no vemos un mundo sin fe? Ateísmo, agnosticismo, cristianos incrédulos, dudando, negando doctrinas fundamentales. Hoy, como la creación, la segunda venida, Cristo el único camino, infierno, temas que ya ni se tocan ni se predican. Se ha multiplicado la maldad, como lo dijo Jesús, aún en la iglesia visible. Sí, Señor, es una generación muy maligna y perversa, pero debemos andar sin mancha y alumbrar, como lo dice Filipenses 2. Amados, finalmente, le hago una pregunta, no quiero afirmar. ¿Nuestro amor se apagará? ¿Nuestro amor se enfriará? ¿Su amor se enfriará? Ya estoy terminando. Aunque veamos una iglesia fría, ¿verdad? Sin fruto, con ovejas dispersas, siendo desechados, excluidos, seamos fieles, amemos a Dios. Iglesia, si nos hemos enfriado, recordemos nuestro amor y celo del principio de nuestras vidas cristianas. Se lo hemos negado, lloremos amargamente como lo hizo Pedro y digamos, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Dios no se olvida de nuestro amor si realmente lo amamos. Él es fiel, no nos abandonará. Seamos fieles, perseveremos hasta el fin. Todo acabará, pero el amor nunca acabará. El amor de Dios nunca acabará en nuestras vidas. Iglesia, el amor de muchos se enfriará, sí, pero el nuestro también, el suyo también. Heredaremos sus promesas, seremos de esos que dijo Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted tiene la respuesta. Y finalmente, quiero terminar con la octava señal, que se predicará el evangelio en todo el mundo.
24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día existen varios fieles e iglesias cristianas en todos los países del mundo, eso es indudable, y más de 4.000 millones de personas han tenido acceso al evangelio, gracias a Dios. Cada año se reparten más de 50 millones de Biblias y cerca de 80 millones de ejemplares del Nuevo Testamento. Y se editan 4.000 millones de folletos destinados a la evangelización. Obviamente se editan, el problema es que hoy no hay quien los entregue. Ese es el gran problema, no se está evangelizando como se debería hacer. La Biblia está actualmente traducida, eso nadie lo niega, en una gran parte o en su totalidad a 2.203 idiomas, lo que significa que está al alcance del 98% de la población del planeta. También abundan los libros de inspiración cristiana, de los que se publican anualmente 3 millones en unas 1.500 imprentas y editoriales. El Evangelio se anuncia también desde 2.160 emisoras de radio y televisión cristianas, hay muchas. Además se ponen en el aire programas cristianos en miles de otras televisoras seculares. A eso hay que sumar la proliferación de portales de internet y de contenido cristiano. Pero aún hay gente que no conoce al Señor. Hay un cuadro acá con la famosa ventana 1040, yo no sé si usted había conocido, es una ventana misionera donde está 10 por 40, estos son los grados, desde la línea ecuatorial se mide 10 grados con 40 grados, ¿verdad? Y ahí están los países menos evangelizados. La gran mayoría son países budistas, como usted lo puede apreciar, países hinduistas y países islamistas, que se dice que el Islam, que ya está en 23% de alcance mundial, se dice que el Islam en menos de 30 años va a alcanzar el porcentaje de cristianos en el mundo, y eso es preocupante. Ya vemos acá que aquí encontramos el 85% de los pueblos no alcanzados están en esta ventana 1040. Amados, hasta aquí llegamos con nuestra